Bueno, esta es la clase número 3. En esta clase vamos a estudiar la función lineal y teníamos que la función lineal era de la subclase 2 de las funciones polinómicas. Primero está la función constante y luego viene la función lineal. La función constante la voy a retomar a través de todos los ejemplos que podamos obtener de aquí en adelante, pero no me voy a centrar específicamente en explicar qué es función constante. Voy a empezar con la función lineal. Una función lineal que se clasifica dentro de las funciones algebraicas polinómicas tiene esta forma: a su 1x a la 1 más a su 0x a la 0. Y de una forma más general, o que encontramos en todos los libros, tiene la forma m por x más b, donde hemos cambiado este a1 por m y este a su 0 por b. M representa la pendiente o la inclinación de la recta y B representa el corte con el eje Y. Hablemos del dominio y del rango. El dominio tiene que ver con todos los valores que toma la función. En la primera clase hice como un recuento o digamos a modo de definición, que era dominio, que era rango y que era codominio. Entonces el dominio son todos los valores que puede tomar la función, siempre haciendo referencia a los números reales. Siempre vamos a tratar de que la función tome el conjunto de los números reales. Y ya vamos a ver que con la aplicación de la función a ese conjunto se nos genera el rango. Entonces aquí tenemos que la función lineal, el dominio son todos los números reales y se escribe o se define así: el dominio de la función es igual a todos los x, o eso significa para todo x que pertenece a los reales. Y el rango de la función se define así: rango de la función es igual a todos o para todos los y que pertenecen a los reales. Entonces en los libros de texto nos hablan del codominio y nos hablan del rango como el conjunto de llegada o el conjunto y. Pero ¿cuál es la diferencia? Entonces veamos, si tenemos un conjunto de números reales x y sobre ese conjunto de números aplicamos una función, entonces esperamos que el resultado sea otro conjunto de números reales. Por ejemplo, si yo tengo, voy a mostrar aquí, un conjunto de números reales, por ejemplo en esta aplicación que mostré en la clase 1, tengo los números desde el menos 5 hasta el 5 con incrementos de 0.25. Este es el dominio. Ese es el conjunto X, el que se llama variable independiente. Si yo tengo este conjunto y le aplico la función lineal, esta que se ve aquí, f de x igual a x, espero que me genere otro conjunto de números reales, que sería este de aquí. Entonces, si yo al conjunto x le aplico una función, espero, esta palabra es clave, que el resultado sea otro número, otro conjunto de números reales. Cuando yo espero que sea otro conjunto de números reales, eso se llama codominio. El codominio, que es el resultado posible de que salga otro conjunto aplicando la función. Pero ¿qué pasa? Que en las funciones que vamos a estudiar más adelante, el rango es ya el resultado final. Entonces, para el estudio de las funciones vamos a centrarnos más en el rango que en el codominio, porque el rango me dice exactamente cuáles son los valores que arroja esta función. Si yo aquí a x le pongo todos los números reales, ¿qué me resulta aquí en y o en f de x? Pues en el caso de la función lineal también me resultan todos los números reales. Vamos a hablar ahora de la gráfica de la función lineal. Entonces, para graficar una función lineal solamente necesitamos dos puntos. Ubicamos esos dos puntos en el plano cartesiano y por ellos
graficamos o trazamos una línea que los una. Y tenemos dos métodos para graficar una función lineal. Primero, por la tabulación. Damos dos valores de x, evaluamos en la función, obtenemos dos puntos para y, ubicamos esos puntos en el plano cartesiano y los unimos mediante una línea recta. Esa es la tabulación. Analíticamente es, sabemos que B, de un curso de geometría analítica, se sabe esto, que este B es el corte con el eje Y. Por lo tanto, ese valor se ubica sobre el eje Y. Y con la pendiente calculamos el siguiente punto cercano y unimos esos dos puntos con una línea recta. Ejemplo. El primero es muy sencillo, tal vez lo retome luego en otra función, pero me interesa aquí analizar este punto. ¿Cómo se hace analíticamente? Entonces nos dan un ejemplo. Graficar la función lineal f de x igual a 3 medios de x más 1. ¿Cuál es la solución? Entonces la solución es que dependiendo del valor y la forma que tenga la pendiente, se puede aplicar el método 1 o el método 2, o tal vez exista otro método, pero aquí vamos a ver estos dos. Entonces el corte con el eje Y es en 1. Entonces vamos a ubicar el punto 0 en x, 1 en y. Y a partir de ese punto vamos a usar la pendiente. La pendiente sabemos que se escribe así: un cambio que hay en y sobre un cambio que hay en x. El cambio que hay en y es 3 y el cambio que hay en x es 2. Entonces tengo aquí la gráfica. Ubico el punto 0,1 sobre el eje Y. El cambio que hay en x es 2 y el cambio que hay en y es 3. Este rectángulo me está diciendo que ahí voy a poner el nuevo punto, el más cercano, con esa pendiente dada, y los voy a unir con una línea recta. Esa es la gráfica de la función lineal. Ahorita vamos a hablar cómo vamos a modelar una función lineal. Resulta que me dicen, vea, tenemos dos puntos y sabemos que por esos dos puntos pasa una línea recta. Queremos saber cuál es la ecuación o cuál es la función. ¿Qué necesitamos? Necesitamos dos puntos, el x1, y1 y el x2, y2. Resulta que esos dos puntos yo los voy a unir con esta recta. Y estos recta me genera un ángulo de inclinación o una pendiente, al cual yo llame θ. Entonces yo quiero saber cómo voy a calcular, cómo voy a determinar o cómo voy a relacionar este punto x1, y1, este punto x2, y2 con este ángulo. Entonces, ¿qué hago? Construyo un triángulo con esos dos puntos. Un triángulo que sea aquí rectángulo de 90 grados. Y hago las restas correspondientes para calcular los valores de estos catetos. Este cateto me vale, o su medida es x2 menos x1. Y este cateto es y2 menos y1. Como vimos en la clase anterior, la función trigonométrica tangente relaciona el ángulo con los dos catetos del triángulo. Entonces la tangente es el cateto opuesto, que es y2 menos y1, sobre el cateto adyacente. O sea que tangente de θ es igual a esto. Pero para simplificar esta expresión, vamos a decir que m es igual a tangente de θ, que esa es la variable o la letra que se usa en la mayoría de los libros de matemáticas para funciones lineales. Entonces, al reemplazar m por esto, desaparece la tangente, me queda m, y me queda así: m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ahora, como sobre esa recta pueden haber infinitos puntos, yo voy a considerar el x, y, que es un punto que está sobre esa recta. Entonces la pendiente que hay entre el punto x1 y y1, x2, y2 es la misma que hay entre x1, y1 y x, y. Entonces yo qué voy a hacer, voy a calcular una nueva pendiente entre esos dos puntos. Me quedaría así: y menos y1 sobre x menos x1.
Y como se supone que las dos pendientes son iguales, entonces las voy a igualar. Esta es la pendiente que acabé de calcular, que es esta, la igualo a la otra pendiente que tenía, que es esta. Y como sabemos esto, que m es igual a esto, entonces yo voy a reemplazar en esta fórmula, voy a reemplazar esto. Entonces me queda y menos y1 es igual a x menos x1, eso es igual a m. Y este x menos x1 que está dividiendo en este lado, vamos a transponerlo en toda la ecuación multiplicando. Y esta es la fórmula que en todos los libros se llama fórmula punto pendiente, donde tengo la pendiente y tengo el punto x1, x1, y1. Ahora, ¿cómo expresar la fórmula en términos de función? Porque aquí es una función de geometría, pero ¿cómo la expreso como una función? Entonces, si yo tengo esta función y considero que y es igual a f de x, entonces en vez de y escribo f de x y voy a despejar f de x. Entonces voy a transponer el término y1, que en este lado sería positivo. Así ya me queda expresada la función. Ejemplo, vamos a modelar una función lineal que pasa por los puntos 3,2 y 5,7. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Entonces, los datos nos dicen que x1 es 3, o sea este. y1 es 2, este. x2 es 5, o sea este. Y y2 es igual a 7, o sea este número. Aplico la fórmula de la pendiente. La fórmula de la pendiente dice que esto es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Reemplazo por estos valores que tengo aquí. 7 menos 2, 5 menos 3. 7 menos 2 es 5, 5 menos 3 es 2. O sea que la pendiente es 5 medios. Aplico la fórmula punto pendiente. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. ¿Quién es y1? Es 2. ¿Quién es x1? Es 3. Y la pendiente es 5 medios. Entonces me queda y menos 2 es igual. Y aquí hago una distributiva. 5 medios por x y 5 medios por menos 3. 5 medios por x es 5 medio x y 5 medios por menos 3 es menos 15 medios. Y luego este menos 2 se transpone de forma positiva. Entonces me queda la función despejada. Esta es una, como vimos en la clase anterior, una función explícita. Entonces 5 medios de x y el resultado de esta fracción es menos 11 medios. Por lo tanto, la función lineal que pasa por los puntos 3,2 y 5,7 es f de x igual a 5 medios de x menos 11 medios. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, la pueden dejar en los comentarios de este video.